Hola, bienvenidos a un capítulo más de Kintsugi Connect. Y hoy no estamos regrabando el capítulo, esto no se perdió y lo estamos volviendo a grabar con la directora de la clínica Kintsugi y también con una maestría en ¿qué enfoque? Psicoterapia gestal. Muy bien, estamos con Grace. Y Grace, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Relajada. Normalmente te veo de ese lado, ¿no? Normalmente no sí, estás. Yo estoy detrás de cámaras. Sí, para que vean nuestro equipo, porque no estamos solas. No estoy sola. Aquí hay gente que me está observando y supervisando de que todo lo que diga sea correcto. Bueno, agradezco mucho que estés aquí, Grace, ahora de este lado de la pantalla. Y me gustaría que nos contaras un poquito de la manera en la que tú trabajas y que también pudieras compartir este gran enfoque y de qué le dirías a las personas que también están preguntándose qué tipo de psicoterapia quisieran llevar y por qué sería la Gestalt. Muchas preguntas. Sí. ¿Con cuál empezamos? De todas esas preguntas. A ver, ¿cuál es el corazón de la psicoterapia Gestalt? Creo que socialmente y en cuanto a la teoría y la formación, sería como comentarlo en la palabra aquí y ahora. Gestalt es un aquí y ahora y es un trabajo en el presente. Pero considero yo en lo personal que conlleva más que esas simples palabras o que son demasiado simplificadas. Una que quiero aclarar es que dependiendo de todo terapeuta gestal que entrevisten, va a ser una referencia un poquito y un tanto diferente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado la psicoterapia gestal se promociona, digámoslo así, como una psicoterapia teórica vivencial, sobre todo más vivencial que nada. Y dependiendo del trabajo, porque algunos le llaman más como ir a talleres más allá de una formación, es que dependiendo de lo que tú vivas en tu formación, en estos talleres, en estos grupos, pues vas a tener una claridad bajo tu propia experiencia de cómo es la psicoterapia gestal. Y por ahí va la cosa de la gestal, que es muy un tanto experimental, ¿no? Porque va a depender mucho del trabajo. Voy a decir palabras rebombantes y igual me dices que te las explique, pero va a referirse mucho al trabajo de campo o a la fenomenología, o sea, lo que está pasando aquí y ahora. ¿Qué siento yo contigo? ¿Qué sientes tú conmigo? ¿Qué sentimos en el espacio, con la temperatura, en la ciudad en la que nos encontramos? Para darle todo un sentido al espacio terapéutico, al encuentro, que también lleva muchas palabras, ¿no? El encuentro, el contacto. Y algo que me gusta mucho y que quería como intentar resumir de qué es la psicoterapia gestal. Fritz Perls, el maestro que hace como todo este trabajo, acá mi viejito famoso, hizo la psicoterapia gestal y decía, esto no es una mano, esto es una mano. ¿A qué se refiere? Al tema del movimiento y sobre todo a un tema de contacto y retirada. Vamos a hablar un poquito de palabras teóricas. Se menciona que una persona neurótica, que es la versión más bonita que nos pueden hacer como referencia en nuestra estructura yoica y psíquica de las emociones y de los lo más normal, lo normal. Lo más normal, aunque nos diga, se escucha bien feo cuando alguien hace referencia a la neurosis, pero vamos a hacer una aclaración de esto. La neurosis como tal o el sufrimiento de la neurosis tendría que ver con la incongruencia, o sea, pienso y siento algo totalmente incongruente. Y una búsqueda de la salud es que esta neurosis sea un tanto más congruente. Y lo que busca la Gestalt mucho en este aspecto, porque si bien la Gestalt tiene una base psicoanalítica, es que en este contacto de retirada y de contacto constantemente haga un juego de hacer contacto con tus necesidades reales, hacer un contacto con tus polaridades. Esa es una versión muy divertida porque a mí me gusta explicárselo a mis pacientes. Ahí le ponen un pin, pero ahí vienen las maldiciones. O sea que les explico a mis pacientes. Somos mitad hijo de Dios, mitad hija de puta. ¿Por qué? Porque hay estas polaridades del bien y el mal, y si bien tuvo una amalgama de colores. Pero puede ser que venga una persona con total evitación y probablemente en la psicoterapia gestal lo que vamos a buscar es que poco a poco en su propio trabajo, en su propio ritmo, vaya saliéndose de esa evitación para poder hacer más contacto personal con las emociones incómodas.
Entonces, una de las referencias de que mencionan, es que la psicoterapia gestal es mucho contacto. Sí, el terapeuta gestal no le tiene miedo al contacto, versión si se trata de darte un abrazo o que el paciente le pida un abrazo y hay una serie de medidas para decir ese sí a ese abrazo, pero es más profundo que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una referencia que el psicoterapeuta gestal tiene que hacer primero contacto consigo mismo, con su propio trabajo terapéutico, con sus propios demonios, con sus propias máscaras, con su propia estructura. Te voy a detener un poquito porque te me estás yendo, entonces para irlo como que, aterrizándolo mundanamente. A ver, la psicoterapia gestalt se trata entonces de este descubrimiento y como encontrando este balance entre lo que resulta muy incómodo como de lo que pues uno ya conoce y tratar de ir conociendo eso que le estábamos sacando la vuelta poco a poco. Y se trata también de trabajarlo desde el presente. Y ahorita que me estabas diciendo de la fenomenología, me hizo pensar, por ejemplo, no sé, dime si no, de una persona tal vez que es foránea, que está aquí viviendo sola y pues está viviendo como que todo el duelo de mudarse, de cambiarse de lugar, está viviendo todo esto. Entonces la fenomenología sería como revisar todos los factores en los que probablemente esa persona se está sintiendo mal. Por ejemplo, económicamente o el de dejar a sus personas más cercanas, la cultura en el nuevo lugar en donde está, como que revisar todos estos factores y decir, bueno, a ver, es esto y esto, pero también qué es lo tuyo. Sí, de hecho, algo que puedes escuchar mucho en la teoría de la Gestalt es que el sujeto o la persona como tal es integrativa. O sea, que tenemos que voltear a ver todo su contexto, ¿no? Desde dónde viene, la generación donde viene, si me lo criaron sus papás, sus abuelos, si la generación de sus papás es una versión de abuelos. O sea, es voltear a ver todo su contexto para entender por qué, no sé, tiene esta dificultad de independizarse a pesar de que sea un foráneo, pero acepta que sus papás pongan cámaras en el departamento. No sé, ¿no? Pero sí sería como, tal vez este paciente que has mencionado viene por ataques de ansiedad en la facultad y no sé por qué. Y hay una serie de elementos que hay que voltear a ver, por eso dice, es un trabajo muy fenomenológico o del campo, para voltear a ver al paciente realmente qué le está pasando más allá de un tema de un síntoma. Me gusta mucho cuando dices el tema del presente, porque, bueno, ante bambalinas, digamos, como tiene un trabajo del psicoanálisis, reconoce el inconsciente y menciona, ok, estamos trabajando el aquí y el ahora, pero como el tiempo es subjetivo y es atemporal, puede estar pasando que aquí y ahora tenga que trabajar algo del allá y entonces. Y en todo momento, aquí y ahora están pasando los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Sin embargo, algo que le llama como gestales abiertas o inacabadas o ocultas, tendría que ver con aquello que, no sé, tengo conflicto con mi jefe y no me doy cuenta que estoy teniendo los mismos recursos de conflicto o evitación del conflicto que tal vez tengo con mis daddy issues. Entonces tendría que voltear a ver las figuras paternas, que es otro lenguaje que a la Gestalt le dice introyectos, para que probablemente lo que tengamos que hacer es voltear a ver a aquel niño que se quedó sin recursos para defenderse de sus padres y que ahora en el presente es este adulto el que no se sabe defender y que acepta toda transgresión, ¿no? Entonces es inevitable poder decir que la Gestalt no está trabajando con el pasado. Sí trabaja con el pasado, pero, y hay otra muy interesante, es que la Gestalt va a trabajar con todo lo que surja o emerja en el presente. O sea, no necesariamente un terapeuta gestal va a tener una estructura o un ABC de cómo se va a trabajar el proceso terapéutico de, hoy vamos a trabajar tu relajación. No, si amerita que viene todo tenso, pues trabajamos algo con el tema de la relajación. Pero no necesariamente tenemos como la tarea hecha, ¿no? Otra cosa como que también se me hace muy interesante tiene que ver con ayudar al paciente, en esto que te decía de las polaridades, a trabajar tal vez el soltar el control. O sea, que si viene una persona muy controladora
y que tiene mucho sentido en su contexto, por todo lo que se le desestructuró, pues probablemente lo que tengamos que trabajar es ir soltando, justo como decíamos, este movimiento del contacto y de la retirada, que bueno, te decía, ¿no? La Gestalt trabaja mucho sobre el contacto, y no significa que no dé la retirada, pero es un poquito menos lo que volteamos a ver en los ejercicios. Entonces, sí hay mucho trabajo con las polaridades, con las máscaras neuróticas, que eso es una forma de referirnos a los personajes o estructuras que tenemos que tomar en la vida, ya sea el salvador, la víctima, el victimario, pero a lo que voy con todo esto es que otra cosita que es muy famosa en la Gestalt es el trabajo de silla vacía. Pero bueno, hasta ahorita, ¿no te he revuelto? ¿Tienes alguna pregunta? Ay, pues yo soy la voz del pueblo, entonces, sí. Entonces, a ver, otra pregunta mundana sería, entonces, cuando uno acude a la psicoterapia Gestalt, ¿yo puedo hablar de lo que yo quiera cuando llegue a la sesión? O sea, no hay un programa de que o me encargas tareas, o hay como un orden, una estructura. Por ejemplo, en el capítulo pasado que estábamos hablando, bueno, antepasado, de cognitivo-conductual, que ahí se hablaba que hay veces que hay una cierta estructura u organización de cómo se trabajan los temas, de los motivos de consulta de una persona. Aquí, ¿cómo es? Depende mucho de cada terapeuta Gestalt. Hay una versión muy divertida que tiene que ver con algo entre líneas. Si a ti te lo hicieron, te voy a decir lo que realmente pasó ahí. Es que se le encarga al paciente, por ejemplo, ya depende mucho del motivo de consulta, para encargar esta tarea o esta actividad que tiene que ver con: cuéntame tu historia. Y literal, o sea, ya se hace en PDF, en PowerPoint si te pones creativo, con toda una clase, pero es, primero mándame tu biografía de vida. Algunos así hacen el filtraje para decidir si trabajan o no el proceso terapéutico. Entre líneas, ¿qué tiene que ver esta actividad? Que prácticamente volteamos a ver cómo el sujeto se cuenta el cuento que se quiere contar de su vida. Y en base a eso, que también se vuelve una tarea final de unas dadas de alta, que se vuelvan a contar el cuento. O sea, vuelven a contar tu biografía, pero ahorita que te damos de alta. Y vamos a ver cómo el sujeto ha cambiado de posición. Y que también se lo cuenta ya desde un lugar muy diferente. Algunos gestaltistas hacen ese proceso. Yo